Reporte 100. Está con nosotros Omar Francisco del Valle Colosio, secretario de Hacienda en Sonora. Esta semana entregó el paquete económico, la ley de ingresos, la propuesta de ingresos y presupuesto de egresos para 2023 del gobierno estatal que deberán procesar los diputados. Omar, gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Agradecido de estar aquí contigo en cabina y saludando a todo tu auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la ley de ingresos y qué es el presupuesto de egresos? Claro, son los lineamientos que nos marca la ley para trabajar con el Congreso y que se nos autorice cuántos ingresos vamos a tener, cuánto vamos a generar de ingresos estatales y también cuánto nos va a aportar la Federación. Y con esos ingresos, cómo vamos a gastar los diferentes rubros del Estado, infraestructura, educación, seguridad y también los recursos que reciben organismos autónomos también. Sí. Entonces, eso es lo que se trabaja siempre en el último trimestre del año. El equipo de la Secretaría de Hacienda integra esa propuesta de cómo se ven los ingresos del Estado al 2023 como una planeación de finanzas, ¿no? ¿Cuántos ingresos vamos a tener? ¿Y en qué los pretendes gastar? Sí. ¿Cuáles son las fuentes de los ingresos que vas a tener? Ingresos propios estatales, ingresos federales, ingresos de financiamiento, y a dónde lo vas a llevar en gasto, tanto para el gasto de operación del Estado como gasto de inversión social, gasto en infraestructura, cuánto van a tener los organismos autónomos, los organismos desconcentrados de educación, las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces se genera esa propuesta de presupuesto, como las familias, ¿no? De cómo van a ser mis ingresos en el año, en función de tus sueldos y salarios y otros recursos que tienes y en qué los vas a gastar. Entonces eso es lo que se presenta desde el gobierno del Estado al Congreso, y el Congreso, a través de las reuniones de las juntas de mesas de trabajo y las comisiones, en este caso de Hacienda, se revisa el presupuesto, se dictamina, eso se propone ya un dictamen que después se va y se discute en el pleno del Congreso, donde todas las y los diputados hacen sus posicionamientos y se realiza una emisión de un voto que esperamos sea antes del cierre de esta legislatura, antes del mes de diciembre. Sí, son 76,337 millones de pesos. Correcto. El gasto que está programado para 2023, estamos hablando de 8,406 millones más respecto a este 2022. ¿De dónde van a salir esos 8,406 millones de pesos más? Claro, este es un incremento muy importante, es 12% de incremento de un año a otro, son más de 8,000 millones de pesos, como bien dices. Una parte importante de los ingresos que el Estado va a tener el próximo año son de lo que la Federación va a enviar al gobierno del Estado a través de participaciones, es decir, de todo lo que recauda la Federación a través de la venta del petróleo, de impuestos, de cuotas y demás, lo reparte en todo el país. Y al gobierno del Estado de Sonora le corresponde una parte de lo que recauda la Federación, ese es el pacto de la Federación. Entonces una parte muy importante viene de participaciones y de aportaciones. La diferencia es la siguiente: las participaciones el Estado las utiliza de libre disposición y el 20% de eso se va a los municipios en lo mismo. Y otra parte son aportaciones, donde la hace el gobierno federal a través de sus secretarías, hace convenios con los gobiernos estatales y aporta recursos para el desarrollo de proyectos y programas. Otra parte importante viene de recaudación estatal. El 11.3% del total de los ingresos, 11.3% son ingresos estatales. El gobierno del Estado de Sonora, años anteriores, sus ingresos propios representaba el 9.3, 9.5, muy cerca del 10%, y eso ha hecho que el gobierno del Estado, en relación a todos los ingresos, tenga una recaudación o ingresos estatales abajo del 10%. ¿Qué genera tener ese nivel de ingresos estatales? Dependencia. Cuando tú no generas tus ingresos estatales, cuando tú no tienes como en casa ingresos propios, tienes que pedir prestado a tus papás, a tus primos, a tus amigos o al banco. Entonces los bancos te prestan más caro, tus papás y tus amigos no te van a seguir prestando toda la vida, entonces tienes que hacer un esfuerzo por generar más ingresos propios. Cuando los municipios del Estado de Sonora y el Estado generemos más ingresos propios, las participaciones que nos va a dar la Federación van a ser mayores. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tiene el país, de todo lo que genera el SAT, las ventas de petróleo y demás en el país, se reparten con los estados en función de qué tanto también, de cuánta población tienen los estados y cómo les va en su eficiencia de recaudación. Sonora somos un estado pequeño en temas de población
y si no hacemos un esfuerzo en la parte de incrementar nuestros ingresos a través de eficiencias, intercambios de información, sistemas, cobranzas, etcétera, pues vamos a seguir una dependencia eterna de los ingresos federales, y eso no puede ser posible para impulsar el desarrollo del Estado. Y parte de este paquete económico viene elevar impuestos, elevar el impuesto al hospedaje de 2 a 3%, también subir de 2 a 3% el impuesto sobre nómina, y también subir licencias de alcoholes para tiendas departamentales. Bueno, pero vamos por partes. El impuesto al hospedaje de 2 a 3%, ¿esto por qué lo suben en esta proporción? Gracias. Miren, en el tema de los ingresos estatales, y qué bueno que lo mencionas porque se ha generado una desinformación en cuanto al paquete de presupuesto, a cómo estamos generando los ingresos en el Estado. Y si me permites, en el tiempo del programa te comento. El impuesto sobre hospedaje es lo que pagamos los turistas cuando nos hospedamos en un hotel, en un motel o en alguna plataforma Expedia, Booking o Airbnb. En este año ya Airbnb es una plataforma que antes no pagaba impuestos en Sonora. Pagaba impuestos en Nayarit, en Baja California Sur, en Ciudad de México, en otros estados que son predominantemente turísticos. El promedio de todos los estados en el país cobran más del 3% de hospedaje. Sonora tenía ya un rezago muy significativo en esta materia, pero hay que decir lo siguiente: los ingresos que se recaudan por la parte de hospedaje se quedan en turismo, se van a un fideicomiso que utiliza tanto la Secretaría de Turismo como las oficinas de visitantes y convenciones, las OCBs que se llaman. Anteriormente ese recurso se utilizaba únicamente en OCBs. Ahora hay un fideicomiso, hay un consejo, hay una presidencia de esa administración y hay transparencia, y debe haber transparencia en el ejercicio de esos recursos. Son 36 millones de pesos adicionales que se van a generar y se van a depositar en ese fideicomiso, en el cual participa la Secretaría de Turismo, participa la Secretaría de Hacienda y los representantes, si no me equivoco, de 6 oficinas de visitantes y convenciones, que ellos también tienen acceso a ese recurso. ¿Y en qué se va ese recurso? Es la parte importante. ¿En qué se invierte? Promoción turística, desarrollo de actividades también. Hemos notado que en este año se han realizado muchas actividades turísticas, no solamente en las grandes ciudades, sino también en los pueblos. Entonces, una parte estratégica del plan de desarrollo del Estado es promover las actividades turísticas de los pueblos de Sonora. Y para el próximo año se prevé que con este recurso los 72 municipios del Estado reciban recursos de ello, incluyendo las fiestas del Pitic aquí en Hermosillo, los rallies que hay en Puerto Peñasco, la carrera del desierto que se hace en el desierto de Altar, las fiestas de Moctezuma, las fiestas en Benito Juárez, las fiestas en Yécora, en fin, incluso las fiestas de Magdalena, etcétera. Todas esas celebraciones en pueblos y en ciudades, pues es parte de la promoción ese turística. Dinero no se va a la licuadora de Hacienda. No. Está etiquetado, vamos a decirlo de alguna manera. Ese no está 100% etiquetado. Ahora vamos a las placas. ¿Qué movimientos hay en placas? En el tema de placas y licencias, año con año se incrementan o se actualizan los costos. En este año 2021-22, el incremento que se hizo para la emisión de placas y licencias fue del 3.4%. La inflación fue casi del 8%. ¿Qué significó eso? Que nosotros no le trasladamos al usuario el costo de la inflación del 2021, que fue casi 8%, pero sí se nos incrementan los insumos para generar el trabajo, los costos y demás para el parte de la venta de placas. Hay una desinformación porque prácticamente a lo que se agrega es a la emisión de placas nuevas para el 2022. A las láminas. A las láminas nuevas. Sí. La parte de revalidación de placas en 2023 trae un aumento tradicional pero menor de la parte de la inflación. En este año el incremento o del cambio del 21 al 22 fue del 3.4%. Para el próximo año es del 3.2%, que es lo que marca la ley, los criterios de política económica federal, que la inflación del próximo año es del 3.2%. Aunque la inflación en 2022 sea casi del 9.5%, 9%, hay un cambio para revalidación de placas en el 3.2%, es decir, no se incrementa en el total de la inflación. Aumenta lo que viene aumentando cada año. Pero menos. De la inflación, sí, ¿no? Es decir, de la inflación real, pues. Eso es importante decirlo, porque si, en vez de incrementarle 10%, le incrementas 3.2%, es decir, el usuario que va a revalidar sus placas va a pagar menos de un incremento de inflación. Ahora, para la emisión de nuevas placas, si hubiese un incremento de 200 pesos únicamente para ese concepto. Los autos nuevos o placas que se extravíen. O que vendes el auto, tienes que hacer cambios de propietarios y demás.
Esos 200 pesos se estiman que generan al Estado 25 millones de pesos el 2023. Y ese recurso se va a ir al Instituto de Movilidad y Transporte para adquirir, dentro de su bolsa de 100 millones que tiene para el próximo año, para adquirir autobuses y vans y complementar las unidades de transporte que tanta falta hacen en Navojoa, en Obregón, en Guaymas, en Nogales, en San Luis Río Colorado. Entonces, también ese recurso está etiquetado para la parte de transporte. Es decir, quienes utilizamos vehículos, pues apoyar desde luego la parte de movilidad. No toda la población tiene acceso a un vehículo, pero sí la población requiere un servicio de transporte digno, competitivo y eficiente. De hecho, el transporte para el 2023 incrementa su presupuesto de 420 millones de pesos a 750. Y eso es parte del compromiso del gobernador. ¿Por qué 750 millones de pesos? Porque hay que invertir en transporte, tiene que haber más unidades sin costo al usuario. Sí, hay también incrementos en licencias de alcoholes, hay... En la parte que mencionas, de licencias de alcoholes se hace una diferenciación únicamente entre tiendas departamentales y de autoservicios. ¿Cuáles son esas? Tiendas departamentales son los Walmarts, por ejemplo, tipo los Sorianas y demás, y las otras son los Oxxos, 7-Elevens. Entonces, antes se cobraba exactamente lo mismo, pero el tratamiento es distinto por el tipo de alcohol que venden y volúmenes, ¿no? Entonces, hay una diferenciación únicamente en eso. Todo lo demás queda prácticamente constante. Sí. También es importante decirle a la población que nos escucha que todos los incentivos fiscales quedan prácticamente igual. O sea, no hay una modificación en ese sentido. El tema de tratamiento, incluso ahora que estamos en proceso del Buen Fin en noviembre y diciembre, el tema de descuentos a multas, recargos, actualizaciones, todo ese tratamiento fiscal se queda prácticamente igual. Sí, además de esto de placas, de licencias, del impuesto sobre nómina. A ver, en el impuesto sobre nómina va del 2 al 3%. Ahí qué bueno que tocas el tema. También se ha generado una desinformación. Actualmente los contribuyentes en el Estado pagan un impuesto de nómina del 2%, es correcto. Pero lo que no están diciendo es que también pagan sobretasas. Hay 3 sobretasas que se pagan sobre el impuesto sobre nómina. Una que es para infraestructura educativa, otra que es para universidades y la otra que es para el Centro de Concertación de Obra Pública también con municipios. Si tú juntas el 2% y las sobretasas te da 2.9%. Es decir, ya se paga el 2.9%. ¿Qué hacemos en la propuesta de ingresos para el gobierno del Estado? Es hacer más eficiente la recaudación, eliminar toda la sobretasa al impuesto sobre la nómina. Todos los agregados, pues. Y homologarlo a la media nacional. Más del 50% de los estados en la República traen sobretasas arriba, entre impuestos de nómina y sobretasas arriba del 3%. Entonces nosotros pasaríamos del 2.9 al 3, no del 2 al 3. Hay quienes están diciendo que hay contribuyentes que no estaban pagando incluso esas sobretasas. Es correcto, pero no porque estuvieran evadiendo el fisco, es que se estaban amparando en contra del gobierno del Estado de no pagar el impuesto sobre nómina y no pagar la sobretasa. Y eso estaba generando ya una pérdida de 200 millones de pesos al Estado. Como comenté al principio, la estrategia es siempre ser más eficientes en los ingresos que tienes que tener en casa para poder atender otras necesidades. Y ahí es donde me gustaría, si me permites, comentar, porque se habla de este tema de la actualización de las tasas, pero las acciones y la inversión en infraestructura crecen en 50%. En tan solo un año hemos pagado el 70% de pasivos que heredamos. Heredamos 3,000 millones de pasivos, ya pagamos 70%, 2,100 millones de pesos en un año. En un año pagamos los créditos que contratamos el año pasado para cerrar el año, 2,600 millones, al 30 de junio de este año se habían pagado. Es decir, entre pasivos y las deudas que se contrataron el año pasado, 4,700 millones de pesos se pagaron puntualmente. Hemos crecido la recaudación en 11.5% en este año a lo programado, por eficiencia en sistemas, capacitación y organización. Estamos ordenando la casa, es lo que nuestro gobernador nos ha dicho, ordena la casa, saneamiento en las finanzas públicas. Hoy por hoy no nos retrasamos en los pagos a los municipios de sus participaciones, son sagradas. Hoy por hoy pagamos en tiempo a proveedores, no nos estamos financiando con proveedores a 60, 90, 80 días, 3 años. Hay gente que proveyó al Estado y no cobró en 2015, 2016, estamos trabajando con ellos para ver cómo los podemos atender esos pasivos. Hoy por hoy se pagan puntualmente las participaciones, comenté, las pensiones y jubilaciones se pagan los primeros días de cada mes.
Se pagan también las retenciones, los subsidios también a todos los organismos desconcentrados del Estado en educación, salud, etcétera. Entonces hay un orden a la parte de las finanzas, y ese orden nos permite que en 2023, con los ingresos que generamos para el próximo año, podamos invertir 80% más en infraestructura, 80% más, pasar de 880 millones a 1.600 prácticamente. Entre inversión de seguridad, educación, transporte, en temas de asistencia social e infraestructura, pasamos de 3.200 millones, a 4.750. Hay un incremento de 50% de inversión social. ¿Cómo se logra eso? Ajustándote el gasto. Seguimos ajustando el gasto operativo, el gasto corriente del Estado. Si tenemos que asegurar el funcionamiento del Estado, claro, tenemos que tener computadoras mejores para que los sistemas funcionen. Necesitamos vehículos, necesitamos buenas oficinas para operar y otorgar un servicio digno a la ciudadanía, no que la oficina no esté fea, que esté caída, que esté inundada de agua, porque no se les dio tratamiento a ello en los últimos años. Eso es una política de austeridad y responsabilidad. Te ajustas el gasto y todo el excedente que tienes lo tienes que invertir en seguridad social, en desarrollo social, en educación, transporte, seguridad, cosas que son sensibles. Nada más en seguridad este año, de 350 millones de pesos que se tenían en 2022, pasamos a casi 600 en 2023. ¿Qué incluye ese recurso? Dice la gente. Más policías, más custodios en cerezos, más cámaras de videovigilancia, más equipamiento y mejores sueldos. Hay que decir que Sonora es uno de los 3 estados que mejor paga a los policías en todo el país. Eso no sucedía en nuestro estado y lo hemos logrado con austeridad, con responsabilidad, atendiendo los pasivos. Entonces, esa es parte importante de que la gente conozca sobre deuda. Me queda poco tiempo, pero deuda a largo plazo. ¿Habrá contratación de deuda a largo plazo? Para el próximo año el gobernador ha planteado un programa de financiamiento de largo plazo, pero con la diferencia de no heredar ese pasivo a la próxima administración. Pagarlo antes de que termine el sexenio. A más tardar en marzo del 2027, ese recurso que se llegue a contratar, que pueden ser alrededor de 2,000 millones de pesos, será destinado 100% a infraestructura de agua, caminos, puentes, desarrollo urbano, entre otras tareas. ¿Y se paga antes de que salga esta administración? Tiene que terminarse de pagar en marzo del 2027. Sí, y de corto plazo, pues esa se tiene que pagar antes de que termine el año, ¿no? Correcto, sí. Año con año. Otra cosa, así finalmente rápido, porque el tiempo es rapidísimo aquí. ¿Hay algo para Obregón importante? Claro, de hecho este año tuvimos 140 millones de pesos adicionales para Obregón, para atender homologación de sueldos en policías, pavimentación, inversiones en seguridad adicionales y cercas urbanas. Eso es lo que trae el gobierno del Estado de manera directa, pero también los organismos desconcentrados en materia de desarrollo de infraestructura educativa, y sí está en una inversión importante. SECOP también trae una inversión importante de reparación. Vamos a homologar el recurso que Obregón ha recibido este año para pavimentación federal. El gobierno del estado pondrá el mismo monto para el próximo año. ¿Y en el 2023 también? Para el 2023 sí. Es esta inversión. ¿Y en Hermosillo? ¿Algo importante para Hermosillo? Hay varias obras en Hermosillo, sobre todo en la parte de agua. Hay una parte también de reparación de parques urbanos, calles. Está la parte también de atención al gasto social, de carencias sociales que tenemos. Transporte es un tema súper importante, que la mayor cantidad de inversión que les mencionaba ahorita de 750 millones de pesos se destinará a la parte de Hermosillo para que circulen mínimo 350 vehículos diarios. Entonces ya pasamos de los 270 que transitaban diario hace 2 meses a 310, 315. La intención es que haya 350 mínimo, con eso cubrir más rutas y sin incrementar los costos al usuario. ¿El ITSON? Todos los organismos educativos van a tener una mejora el próximo año. Hay que decirlo rápidamente, por muchísimo tiempo el subsidio estatal y el subsidio federal no fue igual 50-50. Tenemos que trabajar una visión de conjunto que tanto el ITSON, la Universidad Estatal de Sonora, la ITESCA, que está también en Cajeme, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora y todas las universidades y prepas recuperen su espacio a través de una aportación gradual adicional del gobierno del Estado. Se va a atender todas las necesidades de los organismos educativos. Hoy por hoy están garantizados los pagos de nóminas, aguinaldos, toda esa parte está garantizada. Sí. ¿El documento completo dónde lo podemos ver? Está en la Secretaría, está en la página de Hacienda, haciendasonora.gov.mx. Ahí está ya el paquete de la propuesta. Ya está ahí arriba. Omar del Valle Colosio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por el espacio. Que te vaya muy bien, secretario de Hacienda. Reporte 100.